el Día del Padre y qué más, Guevara. Bueno, son varias fechas que se recuerdan, así por ejemplo, Día Mundial de las Tortugas Marinas, Día Internacional... Día importante eso, Guevara. Sí, sí. Y porque yo leí sobre... Animales en proceso de extinción. Así, eso te iba a decir. Y aparte de eso, la situación oceánica es terrible a nivel mundial por el tema del plástico de un solo uso. Sí. Hoy en día las tortugas marinas, y yo le pido a la gente que lea esto, que busque en YouTube documentales sobre las tortugas marinas, y se explican varios materiales, hay miles de materiales a lo largo y ancho del mundo que explican cómo el plástico de un solo uso está matando a las tortugas marinas. Increíble, una cosa terrible, ¿verdad? Lastimosamente, todo aquello que en un principio parecía no iba a causar tanto daño, hoy resulta que genera todo tipo de, no solamente de daño, también hay un Día Internacional del Niño Africano, Carlos, Día Internacional de las Remesas Familiares. Acá recordar a todos nuestros compatriotas que han salido buscando mejores oportunidades. Y esa, en una fecha como esta, ¿verdad? por eso que lo mitad. Día Mundial de la Tapa, pero no es tapa de tampoco. Es la tapa española, la que ellos tienen la costumbre de... Mira, es una especie de... Tiene pan con... Es cierto. Entra una tapita cuadrilo ahí, por el Día del Padre. Por el Día del Padre. Sí, mira, por el día pero no es tapa cuadril. No, ya sé. Bueno. Y día de la biotecnología también, ¿sí? Sí, después vamos a recordar a otra gente, a otro protagonista de un día como hoy. 0994441020, me van a dispensar porque voy a leer los mensajes que... Cari, aquí se va a escribir lo mitad. Este día Ina Francesco Tuba Ara. Este día, Día del Padre, Tuba Ara. ¿Y no puede ser Araru? En japonés, ¿cómo se dice Día del Padre? Por favor, Francesco, nosotros tenemos que tener todos los idiomas. Están escuchándonos paraguayos que vienen en Japón. En Japón, dame unos segundos y te respondo, señor. Ahora, Eru. Sí, cuando se usa, esa es una palabra que se llama biforme, tiene dos formas. Y cuando yo voy a decir mi padre, tu padre, yo digo serú, derú. Y cuando voy a decir su padre, de él o de ella, es Ituba. Ituba. Doctor Robert Núñez, gracias a doctor dijo que va a caer el desayuno hoy. No, ya cayó, pero puede todos los días ir a parar. Se nota que me llegó con Andí, vino con vino. Pero ayer vino demasiado tarde yo. No, desde New Jersey, saludo, dice. Para por New Jersey, Estados Unidos. Aquí también el Día del Padre. En New Jersey. No, es casi mundial. ¿Sí? Buen día, señor Carlos. Dice, feliz Día del Padre. Si podía saludar al señor José María Calvo Dolza y al señor Rubén Darío Calvo Dolza por el Día del Padre. Claro que sí. Vamos a saludar ahora y un poco más temprano también. Repito, para José María Calvo Dolza y al señor Rubén Darío Calvo Dolza. Feliz Día del Padre. Hoy también es el día... no, Nina. Tengo acá Carlos en japonés. No, espera un ratito porque me querés. Buen día, Carlos, Francesco, Moejara, doctor. Feliz Día del Padre. Aquí en Estados Unidos también se celebra el Día del Padre. Saludos desde Orlando, Florida. Carlito Segovia, Maestra Carlito, buen día. Felicidades. Feliz Día del Padre, dice. Para vos, Carlos, y para todos los padres que están en la audiencia. Especialmente para Gustavo Adolfo Arrúa. Soy Manuela Moreira de Loma Plutá. Okuji, a cielo cubierto. En japonés se dice Día del Padre. En japonés, Shawasena Chichi Noi. Shawasena Chichi Noi. Vea tú. No. Shawasena acá escribe Fati porque ella está escribiendo desde Japón. Sí. Mi papá está en aquel lugar lleno de luz a los 93 años, desde hace 2 años y 7 meses, dice. Qué lindo. En japonés se dice Chichi no Ji, dice, pero no sé si se pronuncia así. No, Chichi no, Shawasena. Shawasena Chichi no I. ¿Cómo pico le voy a discutir a alguien que está en Japón? No se equivoca, Carlos. No. Hola, doctor Robert. Feliz día al padre. Doctor querido, felicidades, doctor. Igualmente, muy próximamente, en breve ya, doctor. Hay que empezar a fabricar. Feliz día para todos los padres. Quiero enviar saludos a mi padre Carlos, que es un excelente papá, a mi hermano, tío, primo y amigos. Soy Patricia desde Asunción. Estoy cuidando a mis nietos, dice. También a mi yerno, saludos, dice. Bueno, llueve intensamente en Cacupé. Buen día para todos, buena jornada. 0994441020. Gracias, Carlos, dice el mensaje. Por supuesto, estamos acá para servir. Carlos, felicidades para ustedes. Saluda a mi marido, dice. Él se llama Fermín Saracho. Felicidades, Fermín.
Dice, para informar que en Barrio Jara no hay energía eléctrica, zona de la comisaría novena. Pero tormenta no hubo, lleva. Mucha lluvia acá, mucha lluvia. Los raudales están fuertes. Bueno, para quienes están despertando y están arrancando su jornada, ya nos decía Ana Pereira, meteoróloga, que hoy no están dadas las condiciones para hacer asado al aire libre o el almuerzo al aire libre. Pastas. Porque vamos a tener lluvia a lo largo de esta jornada. Hay que tener mucho cuidado, van a salir por ahí los chiquitos, doctor. Sí, cambio de tiempo. Cambio de tiempo. Ayer, mayores también. Y lo de ayer estaba pesado, ayer elevado porcentaje de humedad, la temperatura. Hoy baja, no baja mucho, pero siempre con cuidado. Ayer cuidado. El encuentro familiar seguramente con mucho cuidado, ¿verdad? Es un buen día para las pastas, ¿sabes? Ya que se puede hacer asado, ¿verdad? La tradición es el asado, ¿verdad? Pero la alternativa, ¿verdad? Siempre Una asado a la olla, doctor. está rico También también. el asado a la olla. O al horno que hay tantas facilidades también para hacer. Un matambrito al horno. Matambrito a la pizza. Pero al final todo va a caer bien, Rey. Sí,